número 6, impuesto por la Cátedra de Álgebra Lineal. Sea V un espacio vectorial real con producto interno usual, donde sean U y V que pertenecen al espacio vectorial V, tales que la norma de U es igual a 1 y la norma de V es igual a 2. Literal 1, tenemos que si U y V son ortogonales, calcular la norma al cuadrado de la suma del vector U más 3V. Para este literal vamos a hacer uso de la siguiente definición de conjunto ortogonal, el cual nos dice: sea el espacio vectorial con la suma y el producto en el campo K un espacio vectorial con producto interno y C un conjunto que va desde B sub 1 hasta B sub K, subconjunto del espacio vectorial E, se dice que C es un conjunto ortogonal en el espacio vectorial E si el producto interno de B sub I y B sub J es igual a 0 para todo I diferente de J. Dado que ya conocemos la definición del conjunto ortogonal, lo que en sí, ya como tenemos hipótesis, listo. Entonces lo que nos da el literal 1 como hipótesis es que U y V son ortogonales. Es decir, el producto interno entre U con V va a ser igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué podemos nosotros derivar de esta igualdad? Pues derivamos lo siguiente. Dado que lo que nos pide calcular es el producto interno entre el vector U con el vector 3V, es decir, el vector U, producto interno con el vector 3V, va a ser igual. Como podemos notar, tenemos aquí un producto entre un escalar con un vector, en donde nosotros, por la proposición número 4 del producto interno, que nos dice que si tenemos un alfa que multiplica a un vector en un producto interno, a ese alfa lo podemos sacar del producto interno, y de esa manera, aplicando esa proposición, nosotros podemos decir que va a ser igual al producto entre 3 con el producto interno de U y V. Está dando el producto interno en el campo de los reales. Listo. Una vez que tenemos dicha igualdad, nosotros podemos reemplazar lo que tenemos por hipótesis de esa manera, obteniendo que 3 va a multiplicar a 0, dado que U y V son ortogonales, y la multiplicación de 3 y 0 va a dar 0. Por lo tanto, se tiene que U y 3V son ortogonales. Listo. Para el siguiente paso vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que sea el espacio vectorial E con la suma y el producto en el campo K un espacio vectorial con producto interno si U y V son vectores ortogonales del espacio vectorial E. Entonces nos da la siguiente expresión, la cual nos dice que la norma al cuadrado de la suma de los vectores U más V es igual a la norma al cuadrado del vector U más la norma al cuadrado del segundo vector. Una vez que ya sabemos la definición del teorema de Pitágoras, nosotros aplicándolo tenemos que la norma al cuadrado de la suma de los dos vectores, en este caso U más 3V, va a ser igual a la norma al cuadrado del primer vector, en este caso U, más la norma al cuadrado
de nuestro segundo vector, en este caso 3v. Listo. Como por hipótesis nosotros tenemos que la norma de u es igual a 1, podemos reemplazarlo obteniendo 1 al cuadrado más, como podemos notar aquí, nuevamente tenemos un producto entre un escalar con un vector. En este caso nosotros podemos sacar el escalar de la norma, pero elevándolo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado que multiplica a la norma de v al cuadrado. Listo. Resolviendo los cuadrados tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1 más 3 al cuadrado es igual a 9, y por hipótesis nosotros sabemos que la norma de v es igual a 2 y 2 al cuadrado va a ser igual a 4, entonces tenemos 9 por 4. Ahora, resolviendo el producto y la suma tenemos que 9 por 4 es igual a 36 y más 1 va a ser igual a 37. El cual es el valor que nos pide calcular nuestro literal 1. Nuestro segundo literal de nuestro ejercicio nos dice que si el conjunto u y v es un conjunto linealmente dependiente, calcular la norma al cuadrado de la suma entre el vector u con el vector 3v. Entonces, para resolver el siguiente literal tenemos que tener la definición de conjunto linealmente dependiente, el cual nos dice, se dice que un conjunto es linealmente dependiente si hay una combinación lineal de ellos que es igual al vector 0, sin que sean 0 todos los coeficientes de la combinación una vez lineal. que sabemos la definición del conjunto linealmente dependiente, para este literal nosotros, como podemos notar, vamos a obtener en dos casos que van a ser equivalentes. Listo. Para nuestro primer caso, tomaremos u alfa, donde alfa pertenece a los reales tal que en este caso vamos a poner a nuestro vector u, que va a ser igual a la combinación lineal entre el escalar alfa con el vector v. De esta manera hacer cumplir nuestra hipótesis de nuestro segundo literal. Listo. Una vez que tenemos nuestra igualdad, nosotros decimos que sea la norma al cuadrado de la suma del vector u más el vector 3v va a ser igual, dado que tenemos que u va a ser igual a alfa más v, reemplazando obtenemos la norma al cuadrado de u, que viene a ser alfa por v más 3v. Listo. Como podemos observar, tenemos ya en función de un solo vector. Entonces, nuestro siguiente paso es sacar factor común a nuestro vector v. En este caso nos quedará que alfa más 3 multiplicado por el vector v. Listo. Ahora, como podemos notar, tenemos nuevamente un producto de un escalar con un vector. Entonces, para nosotros poder sacar este escalar, tenemos que elevarlo a la potencia a la cual está elevada toda la norma, es decir, al cuadrado, obteniendo de esta manera un alfa más 3 al cuadrado que multiplica a la norma de v al cuadrado. Listo, pero por hipótesis nosotros sabemos que la norma de v es igual a 2 y 2 al cuadrado vamos a tener que va a ser igual a 4. Ahora, nosotros vamos a tener que va a ser igual a alfa más 3 al cuadrado por 4. Lo que daría lo mismo tener 4 por alfa más 3 al cuadrado. Listo.
Ahora esta sería nuestra expresión que nos pide calcular en nuestro primer caso. Pero si nosotros queremos ampliarlo o profundizarlo más, podemos realizar el cuadrado, la suma de estos cuadrados y después realizar una distributiva, lo cual al final llegaríamos a la misma respuesta. O si no, podemos dejarlo en esta expresión. ¿Listo? Ahora, para nuestro segundo caso, en cambio, tomaremos un beta donde beta pertenece a los reales, tal que en este caso, en cambio, vamos a poner a nuestro vector v como combinación lineal de nuestro escalar beta por el vector u, es decir, v va a ser igual a beta por u. De esta manera, haciendo cumplir igualmente la hipótesis de nuestro segundo literal. Listo. Ahora en cambio decimos que sea, tomamos nuevamente lo que nos pide calcular, es decir, la norma al cuadrado de u más 3v va a ser igual a la norma al cuadrado de u más 3, en este caso v va a ser igual a beta por u, para de esta manera obtener nuevamente en función de un solo vector. Ahora, como segundo paso, nosotros podemos sacar factor común a nuestro vector u, quedándonos de esta manera 1 más 3 beta por el vector u. Listo. Como podemos notar, igual que en el anterior caso, tenemos un escalar que multiplica a un vector. Para poder sacar este escalar de la norma, tenemos que elevarlo al cuadrado, es decir, nos va a quedar que 1 más 3 beta al cuadrado multiplica al vector u a su norma al cuadrado del vector u. Listo. Entonces, como por hipótesis nosotros sabemos que la norma de u es igual a 1, reemplazando nos queda que 1 más 3 beta al cuadrado multiplica a 1 al cuadrado. Pero nosotros sabemos que 1 al cuadrado sigue siendo 1 y 1 multiplicado por esta expresión nos da la misma expresión, es decir, nos quedará que es igual a 1 más 3 beta al cuadrado. Listo. Y como podemos observar, llegamos a obtener esta expresión, la cual si queremos profundizarlo, abriríamos esta suma de cuadrados, pero a la final obtendríamos el mismo resultado, por lo que nosotros lo podemos dejar de la siguiente manera, en donde por el primer caso y el segundo caso, dado que son equivalentes, llegamos a calcular lo que nos pedía nuestro segundo literal. Y pues bueno, esta ha sido la resolución del ejercicio número 6. Muchas gracias.